carta esta frase que Pablo le dice a Timoteo. Y en últimas instancias son las palabras de Dios para nosotros, porque lo estamos esperando, ¿verdad? Y entre tanto que Jesús viene, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos. Pero la pregunta es ¿en qué? Porque a veces ya andamos bien ocupados, ¿verdad? Pero la agenda está. Por eso, no puedo, dice. Este día no puedo y nunca podemos, ¿sabes? Porque estamos muy ocupados. Entonces, aquí es enfocarnos un poco en qué debemos de ocupar. Entonces, ¿estás ahí en Primera de Timoteo capítulo 1? Okay, vamos a caminar. Hoy y la próxima semana es una introducción general y de ahí nos vamos a ir caminando por los versículos. Pero lo primero que no debemos olvidar, mis hermanos, es que cuando nos acercamos a un texto bíblico, originalmente los textos bíblicos, y no me malinterpretas con esto que te voy a decir, originalmente los textos bíblicos no fueron escritos para nosotros. Texto bíblico tiene un destinatario original, tiene un autor original, tiene un contexto original, y parte del trabajo de nosotros como cristianos es, en primer lugar, sentarnos, por así decirlo, junto al destinatario para conocer un poco la intención que tenía el autor y después de eso ver las implicaciones para nuestra vida. Un error que a veces cometemos cuando vamos a la Biblia y la leemos, nos preguntamos, o a veces hasta nos enseñan, que debemos de preguntar, ¿este texto qué me dice a mí? ¿No? ¿Nunca te has escuchado eso? ¿Este pasaje qué me está diciendo a mí? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en primer lugar no es para ti. Por ejemplo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿para quién es? ¿Para quién? Para Timoteo. ¿Alguien se llama Timoteo aquí? Y aunque te llamaras Timoteo, Pablo escribe esta carta a Timoteo, que Timoteo era una persona que estaba en un contexto específico, pasando situaciones específicas, y el trabajo del lector de la Biblia es sentarnos, por así decirlo, al lado de Timoteo para escuchar cómo Timoteo está recibiendo esto, cómo Timoteo está entendiendo lo que le están diciendo, y después de ese proceso, ahora sí, cómo lo que Pablo le escribió a Timoteo nos va a hablar a nosotros. Cómo se va a aplicar a nuestra vida. Por eso, lo que quiero hacer en este sermón y en la próxima semana es hacer una pequeña introducción a la carta, ver detalles generales, de tal manera que cuando empecemos a caminar a lo largo de la carta, muchos puntos que vamos a ver, vamos a empezar a decir, por eso lo está diciendo. Ya entendí, por eso es que Pablo lo está diciendo esto de esta manera en específico. Entonces, hoy quiero que veamos tres cosas. ¿Quién es el autor de la carta y su fecha? ¿Quién es Timoteo, el receptor de la carta? ¿Y dónde estaba Timoteo? Eso quiero que veamos hoy. Empecemos con el autor y la fecha de la carta. Mira el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. Porque de entrada el primer versículo inicia diciendo Pablo. Ahora, a lo largo de la historia se ha dicho, y hay críticas
a la autoría de Pablo. En la Biblia, muchas veces tenemos ciertas secciones, por ejemplo, libros históricos, el libro de los Salmos, libros proféticos, y hay una sección que se le conoce como cartas pastorales. Y dentro de las cartas pastorales tenemos 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, que son estas cartas, por así decirlo, de manera específica a personas específicas con situaciones específicas. Algunos críticos han dicho que estas 3 cartas en realidad no las escribió Pablo, y lo han dicho porque dicen que si tú comparas el lenguaje de estas 3 cartas con el lenguaje de Éfeso, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, hay tantas diferencias en el lenguaje que algunos han llegado a decir, no, estas cartas no las escribió Pablo. Y es una crítica. Y eso es importante a veces saberlo porque posiblemente en algún momento alguien que vio por ahí un video y te diga, a ver, ¿quién escribió 1 Timoteo? Y tú dices, Pablo. No, porque el lenguaje que Pablo usa ahí es diferente a las otras. A ver, dices, yo creo que es Pablo. No, tengamos los argumentos muchas veces para poder responder. Y por ejemplo, me encanta como un teólogo, Gordon Fee, lo pone. Si hubiera sido otra persona que hubiera escrito estas cartas, hubiera evitado algunos temas, porque hay temas bien controversiales en esta carta, hubiera agregado algunas cosas que pasaron, y entonces, como diría Gordon Fee, si tú ves la historia donde las cartas aparecen, te darás cuenta que Pablo es el autor por todo lo que está escrito en la carta. Si hubiera sido otro autor, es como, por ejemplo, vamos a poner, cuando pasa un accidente, ¿no? Y nunca has visto que hay como un montón de gente, ¿no? Okay. Cada persona que ve el accidente lo ve desde diferentes puntos de vista. Y cuando eso lo sube a su Facebook, cuenta su versión. 3 muertos, dice. Yo lo vi. Y ninguno, pues nada más porque vio que estaban tirados ahí. Tal vez había un borrachito que ahí estaba en la escena, ahí estaba durmiendo. Y iban 3 y otros. Yo vi 2, ¿no? Por eso no se anden confiando de noticias de Facebook. En Facebook. ¿No? Entonces, cada persona ve y entonces decide qué va a contar de lo que ve. Entonces, dicen los comentaristas, y uno de ellos es Gordon Fee, es máster en esto, dice, si hubieran sido un escritor externo, lo más seguro es que hubiera evitado ciertos elementos que Pablo no evitó. Y los vamos a ver en su momento qué cosas son, porque en 1 Timoteo hay cosas tan controversiales, tan difíciles de interpretar, que cuando yo estaba estudiando le digo a mi esposa, ¿en qué me metí? Mejor sigamos con amor. Porque 1 Timoteo tiene elementos bien complicados, que los vamos a ir conociendo en el camino. Pero lo primero que quiero establecer es, a pesar de la crítica, tanto por, lo dice el versículo 1, como los elementos que contiene la carta, podemos concluir que Pablo escribió esta carta. ¿Cuándo la escribió? Y aquí quiero empezar a armar un pequeño rompecabezas, por así decirlo. Porque aquí va a entrar una ciudad donde Timoteo está, y es la ciudad de Éfeso. Porque Timoteo recibió la carta, él estaba en un lugar. La pregunta es, ¿dónde estaba Timoteo cuando recibió esta carta? En Éfeso. Él estaba en esa ciudad. Y ojo aquí, Éfeso, la iglesia, empezó más o menos en el año 52 después de Cristo. Ojo aquí. La iglesia de Éfeso empezó más o menos entre el año 52 y 54 después de Cristo. Esta carta está fechada en el año 62 al 64. Entre el 52 o 54 que inició la iglesia y que esta carta se escribió entre el año 62 o 64. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí?
al menos 10 años. Ok, quiero que veas, porque esto es bien importante, es que Timoteo está recibiendo una carta donde él está en una iglesia, que esa iglesia ¿cuánto tiempo lleva? 10 años, vamos a poner. Y esto es bien importante, porque en la carta nos vamos a empezar a dar cuenta de algunos elementos. Y entonces lo que quiero que tengas en mente es que Timoteo está en una congregación y esa congregación lleva 10 años. Significa que una congregación puede llevar 10, 20, 30, 40, 50 años y todavía seguirá luchando con muchas situaciones. Esto no es un tema de decir, ay, cuando pasemos los 5 años, los problemas se van a acabar. Es más, hoy, la iglesia de Éfeso ya ni existe. Pero aquí tenemos una carta que llegó a un hombre que estaba en una iglesia, que esa iglesia tenía como 10 años. Pablo, que había recorrido toda la zona de Asia Menor en su segundo viaje misionero, a los primeros que deja en Éfeso es a Priscila y Aquila. Y luego, en un tercer viaje misionero, Pablo llega a esta ciudad de Éfeso, va a la sinagoga judía, predica el evangelio, los judíos lo rechazan, entonces va y empieza a predicar a la ciudad, la gente empieza a creer el evangelio y esta iglesia empieza a crecer. Y Pablo decide, obviamente guiado por el Espíritu Santo, quedarse 3 años más o menos ahí en Éfeso. Año 52 más o menos. Pablo decide quedarse 3 años en esta iglesia. Ahora, para Pablo no fue fácil. Si tú has leído el libro de los Hechos, te darás cuenta que Éfeso había, por ejemplo, una estatua, que era lo que lo vamos a ver en un ratito, pero era esto que le llamaban Diana de los Efesios, que había todo un elemento religioso, cultural, sacerdotes, sacerdotisas, y en medio de todo eso habían vendedores de figuritas. Como cuando alguien va ahora el 12 de diciembre, ¿no? Te traje el Cristo negro de la montaña negra. Este es el bueno, dice, porque es negro. Traje, mira. Eso no es nuevo, hermano. Fuera del templo de Diana de los Efesios, estaba todo un mercado que vendían estas figuritas para la gente que llegaba. Los souvenirs, les dicen. Pero estos eran souvenirs religiosos. Entonces, cuando Pablo llega a esta ciudad y empieza a predicar el evangelio y la gente empieza a creer y la iglesia empieza a crecer, ¿quién cree que se puso enojado? ¿Diana de los Efesios? ¿Diana de los Efesios? Ni existe, güey. ¿Quién crees que se enojó? El sindicato estatal de vendedores. Se levantan. ¿Por qué? Porque la gente ya no estaba comprando. Y se van contra Pablo. Y bueno, hay todo un alboroto y todo un show. Así es como empezó la iglesia de cierta manera. Y fíjate que, conociendo un poquito cómo comienza esta iglesia, donde Timoteo ahorita está y está recibiendo la carta, debemos recordarnos que muchas veces uno está en el lugar donde ahorita Dios nos puso, a cada uno de nosotros. Tal vez tu familia no es creyente, tus vecinos no son creyentes, en tu trabajo nadie es creyente, y a veces uno puede desanimarse y decir, qué complicado es el ambiente donde estoy, qué difícil es vivir mi cristianismo donde estoy. Pero aquí hay un buen recordatorio de cómo esta iglesia comenzó
Dios obrando, levantándose la oposición, pero en últimas instancias, Dios posicionando su obra. Y esto nos anima a que, claro que vamos a enfrentar oposición en tu trabajo, en tu familia, en situaciones diversas, pero que esa oposición no nos desanime a tirar la toalla, no nos desanime a poder decir, no, creo que aquí está difícil. Pablo tenía las cosas difíciles. Pablo se le había levantado casi media ciudad en su contra. ¿Cuántos de la ciudad se han levantado en tu contra? Mi vecino. ¿Para qué quiero más? Obviamente habrá gente que se levante contra ti por el único hecho que eres cristiano. Pero si algo vemos es que Dios ha escrito la historia y tiene un propósito de tenerte a ti en el momento y el lugar donde hoy te tiene. Esto nos recuerda que sigamos adelante siéndole fieles al Señor. No te desanimes. Si el desánimo llega, recuerda que Pablo estaba en un lugar donde, para empezar, no había una iglesia como tal. Pero estaba ahí por mandato de Dios y Dios obró algo hermoso y se formó una iglesia bien hermosa. Amén. Entonces, ¿dónde estaba Timoteo? En Éfeso. ¿Cuántos años llevaba la iglesia de Éfeso? ¿Empezó bien la iglesia de Éfeso? Empezó en un momento difícil, en una situación difícil. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vayamos a conocer un poco a don Timoteo. No, porque le decimos el joven Timoteo, ¿verdad? Así se le conoce. Ok, mira el verso 2, de ahí de 1 Timoteo 1, 2. Ahora veamos el receptor de la carta. Conozcamos para quién es esta carta. A Timoteo, ¿qué le dice? Misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok, quiero quedarme con la primera frase que dice, a Timoteo, verdadero. Ahora, ¿qué lenguaje de Pablo, no? Usar porque pudo haber usado nada más hijo en la fe, ¿verdad? Pero agregó el verdadero hijo en la fe. Ahora, eso tiene un porqué, porque Pablo no desperdiciaba tinta. Y toda la escritura es. Entonces, hay un porqué, está ahí también el verdadero. Pero conozcamos un poquito a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Bueno, para empezar a conocerlo tenemos que regresar, por ejemplo, a Hechos capítulo 16, verso 1, donde se nos empieza como a hablar un poquito de él. En Hechos 16, 1 dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado, ¿quién? Ok, de entrada dice que era discípulo, ¿verdad? Significa que Timoteo ya era creyente. Algunos dicen que tal vez en un viaje anterior Pablo le habló el evangelio, pero eso ya sería entrar en detalles. El punto es que aquí habíamos a un discípulo llamado Timoteo. ¿Su mamá era qué? Pero ojo aquí, ¿era qué? Judía creyente. No solo era judía, ahora era judía, es decir, que creía en Cristo. Y su papá era griego. ¿Y del papá solo eso se dice? Bavaria. Es como, vamos a ponerlo así, es como decir, tu mamá es cristiana, tu papá. A ver. Ahí creció Timoteo. De hecho, mira, ve tantito el verso 2, porfa, hermano. Del cual hablaban, ¿qué hablaban de Timoteo? ¿Qué hablarán de nosotros? Depende. Depende a quién le preguntes. Y ojo aquí, dice que hablaban
elogiosamente los hermanos que estaban en dónde. Ahora, esto de Listra e Iconio son dos lugares diferentes. Y entonces, ahora, aquí no es como, en este tiempo no es como ahorita, que todo lo podemos publicar en redes sociales y te puede, como dicen, seguir gente y mucha gente de muchos lugares puedan tener una percepción de ti, por las fotos que subes, por lo que comentas, por lo que sea. No, aquí no. Aquí no habían esos medios de comunicación. Los medios de comunicación eran, sí, a través de cartas que tenían un tiempo de duración para que llegaran. Pero en este caso, quiero que imagines dos ciudades donde había una comunicación pues muy poca porque no había la tecnología de ahora. Pero en estas dos ciudades, que es Listra e Iconio, conocían a Timoteo y tenían un buen concepto de Timoteo, al grado de que cuando preguntaban por Timoteo, no solamente decían, no, es buen chavo. No, ¿cómo hablaban de Timoteo? ¿Y cómo es hablar elogiosamente de alguien? Cuéntenme, ¿cómo sería hablar elogiosamente de alguien? ¿Verdad? Porque no nada más es buena onda. No, conocían a este hombre. Y de hecho, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5, se nos dice otros elementos de su familia. Estamos conociendo a Timoteo, ¿verdad? Porque estos detalles son importantes cuando ya vayamos entrando a la carta. Ya dijimos que Timoteo era de Listra, su mamá era, su papá, en dos ciudades tenía un buen testimonio, ¿verdad? Listra y Iconio. Y ahora mira lo que dice segunda de Timoteo 1.5. ¿Lo tienes, hermano, por favor? Segunda de Timoteo 1.5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Es Pablo nuevamente a Timoteo. La cual habitó primero en tu abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela de Loida? ¿Quién sabe? Yo no sé. ¿Cómo se llamaba la abuela de Timoteo? Eso sí. Es fácil. Que despierten porque veo unas caras, hermano, que digo. Quiero decir, señor hermano, vamos ahora para ser despedidos ya. Yo sé que extrañan a los hermanos que no vinieron, hermanos, pero qué tan aburrido estoy, pero cada cara que veo, pero bueno. ¿Cómo se llamaba la abuela de... No, es y quién, ustedes saben. ¿De Timoteo? ¿Y su mamá? Ahora, mira aquí. La abuela era cristiana, ¿verdad? Porque habitaba en ella, ¿qué dice? Una fe sincera. La abuela Loida era cristiana, la mamá Eunice, cristiana, Timoteo, y el papá, griego. Varones, esto es para nosotros. Que no se diga eso de nosotros como hombres. Somos responsables de la educación cristiana de nuestros hijos, los que somos padres. O sea, esto no es de que, pues la educación, digamos, de ciencias y todo, ahí en la primaria, ahí los maestros. La educación cristiana, ahí el pastor. Oh. Nosotros los hombres somos responsables. Imagínate que si se estuviera escribiendo una carta para nuestros hijos. Primera de César. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, hermano César, la cual habitó primero en su abuela. ¿Cómo se llama su abuela? ¿Loida? Ah. Alejandra. ¿Y en su mamá? ¿Cómo se llama su mamá? Juana. Y estoy seguro que en usted también. ¿Y el papá?
Ahora, aquí hay un buen elemento y un buen recordatorio también, mis hermanos y hermanas, porque es admirable el trabajo de las mujeres, de que sí, lo ideal es papá, cabeza de hogar, mamá, ayuda idónea y familia. Eso es lo ideal. Pero ¿qué pasa cuando no está lo ideal? ¿Es pretexto para no cumplir nuestro llamado? No, no es pretexto. Hermanos, si tu esposa no quiere, tú tienes que tomar el papel del líder. Y tú sigue adelante en la educación cristiana de tu casa. Y hermanas, si tu esposo no quiere, sigue orando por él y sigue adelante en el camino del Señor. Sigue adelante. Mira, aquí vemos cuántas generaciones se nos describen en este versículo. 3 generaciones. Abuela, mamá, hijo. Vale la pena el esfuerzo que haces. Qué hermoso si estás en un matrimonio ideal, donde los dos están caminando en el Señor. Ahora los dos son los responsables de la educación de los hijos. Pero si en tu situación específica no estás en lo ideal, porque tenemos miles de historias así de este lado de la eternidad, si tu esposo está solo en el camino, dale, échale ganas. Aquí hay un ejemplo de que sí se puede en el Señor. Y si tu esposa, tu esposo no quiere, tu esposo no definitivamente nada, sigue adelante, vale la pena. Amén. Y por ejemplo, estamos viendo a un joven que ya vimos cómo hablaban de él. Hasta aquí no es un chamaco que andaba de rebelde porque es que le faltó su papá. Es que mi papá nunca estuvo conmigo. Es que mi papá, es que mi mamá. No, en Cristo podemos salir adelante. Es más, cuando Pablo conoce a Timoteo, dice, este me va a servir. ¿Qué diría Pablo si nos hubiera visto en ese tiempo? Este me va a servir, diría. Pero ¿para qué? Para ponerlo de ejemplo. Pero de lo que no hay que hacer. Imagínate que el apóstol Pablo caminara por acá o viniera. ¿Te llevaría? Pero a todo. Uno de los textos más difíciles que vamos a toparnos en 1 Timoteo es que dice que Pablo entregó a unos a Satanás. Cuidado con ese hombre. Andaba con juego. ¿Te llevaría a Pablo? Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora, Pablo lo toma, lo suma a su equipo y empiezan a caminar y empiezan a mencionarlo en varias cartas. Timoteo lo vas a encontrar en Filipenses, Primera de Corintios, Romanos, Tesalonicenses. Y hay ocasiones que no le llama hijo en la fe. Hay ocasiones que le llama colaborador. Y eso habla de su relación de Pablo con Timoteo, de cuando le habla verdadero hijo en la fe o hijo, hay un elemento de una paternidad a los que les gusta estos términos de paternidad espiritual y les gusta decirle a sus pastores papá, papi. Porque de aquí lo agarran. No soy yo, hermanos, que está hablando. Porque de aquí lo agarran. Pero hay otras ocasiones que le llama colaborador. ¿Y qué es un colaborador? ¿Tus colaboradores necesariamente son tus hijos? A veces los que menos colaboran. Entonces, el elemento de colaborador está hablando de Pablo con Timoteo, de caminar juntos, llevando a cabo la obra de Dios.
Pero aquí hay una relación tan íntima también, al grado de poder decir, Pablo llamándole a Timoteo, mi hijo. Y me encanta porque, ¿cómo decirlo? Este es un buen recordatorio para aquellos que crecimos sin un padre en esta tierra. Yo no conozco a mi papá. Ya vemos muchos que o no lo conocemos o tenemos una mala relación con él. Hay un elemento de paternidad que viene de Dios, por eso el Nuevo Testamento nos llama a llamarle como a Dios, Padre. Pero los que crecemos sin un papá, a veces tenemos el conflicto de no saber cómo es la relación papá e hijo, porque no tuvimos aquí en la tierra eso. No lo tuvimos. Se nos complica muchísimo tener una relación con Dios porque no sabemos cómo relacionarnos. Pero ojo aquí. Dios en su misericordia a muchos de nosotros nos permite en su bondad acercarnos a hombres de fe para que, no es que le llamemos papi, Timoteo nunca le llama papá a Pablo, no, pero que genera una relación donde la figura, humanamente hablando, de padre, se cumple. Y esto es parte de lo que nosotros llamamos como discipulado. El discipulado no es otra cosa, no es como, ya llevaste tu discipulado, ya 6 cursos, ni al culto viene después de sus 6 cursos. Dice, no, ahora vienen 10 cursos para ser líder, 20 cursos para ser no sé qué, y lo llenaste de cursos. No, el discipulado es caminar con alguien. Y lo que Pablo agarra a Timoteo le dice, vente. Ahora, vemos una relación, y aquí voy a superponer algunas cosas, pero vemos una relación de abuela cristiana, mamá cristiana, ¿verdad? ¿Y el padre? Hay un elemento de ausencia. Pero mira cómo Dios es tan bueno. Porque Dios envía a Pablo para caminar con Timoteo. Y entonces Timoteo es acompañado en su camino. Timoteo ya no está solo. Sabe que cuenta con su mamá, sabe que cuenta con su abuela. Pero su vacío de papá es llenado por Pablo. Porque ya Dios lo llenó. Todos los que estamos acá. El error que a veces podemos cometer es, si he tenido una mala relación con mi papá, entonces tendré una mala relación con Dios. No, esa no es la fórmula de leer esto. No, es, aun cuando mi relación con mi papá no haya sido la mejor, tengo una mejor, que es perfecta, y es con mi Padre Celestial. Y este Padre Celestial que sabe que somos humanos y que necesitamos ciertas figuras en nuestra vida, nos provee de hombres de Dios. En el caso de mujeres, porque lo dirá Tito, que las ancianas caminen con mujeres más jóvenes. Estos elementos es un recordatorio de que somos la familia de Dios. Y aquí vemos cómo se va dando esta relación. Y en la medida que Timoteo está caminando con Pablo y Pablo obviamente con Timoteo, Pablo va a empezar a darle algunos, ¿cómo decirlo? Algunos encargos. Por ejemplo, ¿me ayudas con Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, por favor? Ahí está. Mira lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. ¿Enviamos a quién? Nuestro hermano, ¿y qué? En el Evangelio de Cristo. ¿Para qué Timoteo va a ir a la iglesia de Tesalónica? Fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Entonces, ya caminaron juntos. Ahora le dice Pablo, Timoteo, ve a Tesalónica. ¿Qué voy a hacer? Fortalécelos, aliéntalos en la fe. Puedes poner, ojo, si estás tomando nota, toma nota de esto. Primera Tesalonicenses, quiero que veas, años 53-54, más o menos. Años 53-54.
¿Va? Ok. ¿Puedes poner 1 Corintios 4:17? Perdón, Tesalonicenses es año 50. 1 Corintios es año 52, 53, 54. Tesalonicenses año 50. 1 Corintios 53, 54. 1 Corintios 4:17. Por esta razón les he enviado ¿a quién? Mira cómo le dice aquí. ¿Qué es? Mi hijo amado. ¿Y qué más? ¿Qué va a hacer Timoteo en la iglesia de los Corintios? Les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Es que Timoteo se había impregnado de Pablo, por así decirlo. Ahora Timoteo va a hablar como lo que ha aprendido. Y de hecho, en esta misma carta, capítulo 16, verso 10, por favor. 1 Corintios 16, verso 10. Si llega Timoteo, dice ¿qué? Vean que está entre ustedes sin temor. Pues él hace, ¿qué hace Timoteo? Lo mismo que yo. Verso 11. Por tanto, aunque lo vean chavo. Y ojo aquí, porque luego nos vamos a eso. Está chavo. ¿Qué me va a enseñar ese chamaco? Dices. Pues enséñale tú. ¿Nadie? Más bien, envíenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Este es año 53, 54. Pero en el año 60 más o menos lo manda a la iglesia de Filipenses. Y quiero que veas lo que aquí se escribe. Mira aquí. Entonces, más o menos, estoy poniendo algunas fechas, porque quiero que conozcamos todo esto, este contexto. Año 50 más o menos lo envía a Tesalónica. Año 53, 54 lo envía a Corintios. Años 60 y tantos lo manda a Filipenses. Y mira lo que le escribe a los filipenses. Pero esperen el Señor Jesús. ¿Qué dice? Enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Hasta aquí tantito. ¿Dónde estaba Pablo aquí? ¿Te acuerdas? En la cárcel. Pablo está en la cárcel. Y desde ahí está escribiéndole a los filipenses. Y les dice, esperen al Señor enviarles pronto a Timoteo. Verso 20. Ojo aquí. Pues a nadie más tengo que del mismo sentir y que esté ¿qué? ¿De quién está hablando aquí Pablo? Timoteo entonces tenía que el mismo sentir que Pablo. Y ese sentir era, entre varias cosas, que Timoteo estaba ¿qué? Interesado en ¿qué? En el bienestar de la iglesia. ¿Ves el corazón pastoral de Timoteo? ¿En qué se interesaba Timoteo? ¿En el bienestar de él? ¿No de quién? Verso 21. Porque todos, ¿qué hacen? No los de Cristo Jesús. Verso 22. Pero ustedes conocen, ¿qué cosa? Los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo que... Qué hombre ¿no? Literalmente Pablo está diciendo, espero mandarles a Timoteo, porque él se preocupa por ustedes al igual que yo. Ustedes conocen sus méritos, ustedes saben quién es Timoteo. ¿Saben cómo este hombre me ha servido como un hijo? ¿Sirve? Se ha dicho que Timoteo era un joven y a veces así se ha presentado, pero según los criterios antiguos, era joven hasta los 30 años. Entonces, si tienes 30 y tantos, joven todavía. Dices, no, ya pasaste los 30. No, dices, es que los criterios antiguos judíos, joven aún. Por contextos de la carta, pues se ha dicho que Timoteo, pues, tenía problemas de salud, específicamente temas de su estómago, por eso llegaremos en el momento donde le dirá que tome vino. Pero, ¿ya tenemos un perfil más amplio de Timoteo?
de Listra, tu mamá judía creyente, tu abuela, tu papá griego, buen testimonio. Pablo se lo suma al equipo, se hace una relación muy cercana entre Pablo y Timoteo. Pablo le dice hijo, colaborador. Pablo le empieza a dar algunos encargos, ve a Tesalónica, ve a Corintios, te voy a mandar a Filipos. Y empezamos a ver el crecimiento ministerial de Timoteo, ¿verdad? Ok. ¿Dónde estaba entonces Timoteo cuando recibe la primera carta? Ya dijimos que estaba en Éfeso. De hecho, mira el verso 3 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Mira lo que dice. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Detengámonos tantito hasta ahí. ¿Cómo era Éfeso? Ya vimos una ciudad religiosa, pero conozcamos un poquito para que veamos a Timoteo en medio de este lugar. Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Se hablaba de más de 250,000 personas, que para esos tiempos era muchísima gente. Habían localidades a su alrededor, un centro comercial, mucho comercio, mucho movimiento. Muchas personas llegaban de diferentes lados y al llegar muchas personas, muchas ideas convergían en estos lugares. Y este lugar se volvió un centro de evangelización para muchos lados. Pero era también un lugar muy religioso. ¿Alguna vez te acuerdas en la primaria? Decían dos niños. Dice, ¿quieres que mi abuelita haga como tren? Dice. Sí, dice, ahorita vas a ver. Abuelita, dice, ¿te acuerdas? Dice, le cuenta una historia. Dice, dice la abuelita. Cuando nos enseñaban las 7 maravillas del mundo, una de ellas era Diana de los Efesios. Y si no se acuerdan, pasan a la papelería y ¿cómo se llaman esas hojas? Infografías, ¿no? Bueno, ahí en Éfeso estaba esta estatua y este templo, y aparte se jactaban ellos de tener 3 templos a los emperadores, porque los romanos hacían culto a los emperadores. Entonces era un lugar literalmente muy religioso, y al ser un lugar muy religioso, había un lugar donde había mucho brujo. De hecho, en Hechos capítulo 19, Pablo va a tener aquí un intercado con unos hijos de un tal Esceva, que ahí andaban haciendo un show. Luego hay una posición demoníaca, luego hay libros que se queman, literalmente de magia. O sea, había mucha hechicería, mucho elemento de brujería, y había mucha atracción por las cosas ocultas, precisamente por lo mismo de estos templos que había. En una ciudad muy religiosa, muy grande, muy religiosa. Y se hablaba mucho de que los poderes espirituales daban poder a las personas. Por eso, cuando tú lees la carta de Pablo a los de Éfeso, te darás cuenta que, por ejemplo, cuando Pablo le dice a los de Éfeso que Jesucristo fue resucitado y que está por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, lo que Pablo está diciéndole a esta iglesia es: ustedes creen en poderes, dominios, autoridades que eran las formas de estructurar el mundo espiritual y donde estaban los demonios. Dice Pablo, Jesucristo venció todo esto. Él está por encima de todo esto. Para la gente escuchar esto era algo impresionante. Hay alguien más poderoso que todos los poderes espirituales, sí, y ese alguien es Jesucristo. Y esto es Pablo lo que les recuerda a ellos. De hecho, más adelante
Pablo les dirá a los de Éfeso en el capítulo 3 de la carta de Éfeso, que dice que la infinita sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia nuevamente a principados, potestades en lugares celestiales. Por eso, si te acuerdas, Pablo dirá en capítulo 2 de Efesios que Jesucristo nos sentó en los lugares celestiales, porque para la iglesia de ese tiempo veía, todo el mundo espiritual era muy atractivo. Entonces, ellos buscaban media hechicería, mediante brujería, mediante rituales, conseguir como bendiciones de estos poderes que al final de cuentas eran cosas de demonios, y el evangelio llega y les dice, no, hay alguien que está por encima de todo eso, y es Jesucristo, y Él les ha dado vida cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Él se ha levantado por encima de todo esto, y ahora ustedes como iglesia proclamen a Cristo, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ya habían judíos en este lugar. Acuérdate, Pablo llegó a una sinagoga y los judíos no querían nada del cristianismo. Por lo tanto, rechazan el evangelio, Pablo se va con la gente se levanta contra él y se vuelve todo un conflicto ahí. Pero ahí el Señor estaba posicionando a su iglesia. Y si vemos estas características, ciudad grande, mucho comercio, mucha religiosidad, brujería, ¿te recuerda alguna ciudad? Mi colonia. ¿No estamos rodeados de ciudades así? Ciudades grandes, comercios, específicamente Tuxtla, que es una ciudad donde llega mucha gente de fuera por temas de universidades. Al estar aquí los poderes de gobierno, tanto federal, estatal, mucha gente llega, se converge mucha gente, convergen muchas ideas. ¿Nunca te ha pasado de, ¿tú de dónde eres? Porque tu tono no es de acá. Sí, soy de acá. Entonces, mucha religiosidad, brujería. Tú prendes estaciones de radio y dicen, estamos en la primera, no sé qué. Dice. Pero aquí nos tiene el Señor. Aquí ha establecido su iglesia. Y tu llamado y mi llamado es el mismo que tenía Pablo en Éfeso. A compartir el evangelio. En medio de todas estas situaciones. Ninguno de nosotros puede decir, es que el lugar donde vivo es muy difícil. Como un pretexto para no evangelizar. Porque Pablo pudo haber dicho, aquí está dura la cosa. Y mejor me voy a otro lugar. Si seguimos poniendo pretextos, buscando cosas ideales para evangelizar, nunca las vamos a encontrar. Hermanos, a veces buscamos que las circunstancias nos favorezcan para evangelizar, pero eso nunca va a pasar. Nunca las circunstancias van a estar, por así decirlo, de nuestro favor en el sentido de que las gentes están cegadas por el pecado, están cegadas por Satanás. Las cosas no serán fáciles cuando evangelicemos. Jamás la Biblia ha presentado esto como algo fácil. Tú y yo somos llamados a proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Y como le diría Pablo a los de Éfeso, la pelea no es contra otras personas. La pelea es espiritual. ¿Cómo es tu colonia? ¿La ves como una oportunidad para evangelizar? ¿O la ves como un lugar complicado diciendo, no, aquí solo yo me voy a ir al cielo? Cuando pensamos en plantar iglesias o en evangelizar, no podemos
pensar en lugares donde creemos que va a ser más fácil, porque ningún lugar va a ser más fácil. Pero aquí estamos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, mis hermanos, y aquí somos la iglesia del Señor y todos los que estamos acá tenemos un llamado a compartir el evangelio. Y aquí hay una invitación de cómo Dios lleva a Pablo y después llevará a Timoteo en medio de una ciudad bien complicada, bien difícil. Pablo lo dice aquí en el versículo 3, ¿dónde lo dejó? En Éfeso. Si hubiéramos ido a Timoteo, le hubiéramos dicho, oye, ¿tan mal he estado contigo? No me digas, pero piensa en la colonia más peligrosa de Tuxtla. No me digas, pues no vaya a ser que. Y que Dios te mande ahí. O que yo te dijera, hermano, vamos a iniciar una obra allá. ¿Puedes moverte para allá? Para que tengamos una casa Celaya. ¿Qué me dirías? Pablo deja, voy a ponerlo sin minimizar otros nombres, pero por así decirlo, deja, si no al mejor, a uno de sus mejores hombres en medio de una ciudad donde ya hay una iglesia. ¿Cuántos años lleva la iglesia? ¿Te acuerdas? Con complicaciones bien difíciles. Dios te tiene donde te tiene. ¿Sabe Él que a veces es difícil? Claro. Pero te tiene ahí para su gloria. Para que des testimonio. Para luchar contra la corriente de este mundo. Y compartir el evangelio. Ya de entrada aquí, la próxima semana vamos a profundizar un poquito en propósito de la carta, con un poquito más otros detalles, pero quiero que veas aquí un detalle. ¿Para qué dejó Pablo a Timoteo en Éfeso? Ahí lo dice. ¿Para qué? Para que instruyeras a algunos que ¿qué? Significa que la iglesia estaba teniendo en sus filas algunos que estaban enseñando Pablo, en Éfeso hay un problema. Hay gente que está tomando el púlpito y está enseñando. Entonces, Pablo dice, no se preocupen, les voy a mandar a alguien. Ve a su equipo. Timoteo, vas para Éfeso. Porque allá hay algunos. ¿Quiénes son los algunos? Lo vamos a ver. ¿Están qué? Entonces, concluyo con esto. Número 1. La vida cristiana no es para que la caminemos solos. De entrada, no la caminamos solos, la caminamos con Dios, ¿verdad? Pero de ahí tenemos el elemento del discipulado. Bernabé caminó con Pablo. Pablo caminó con Timoteo. Y luego le va a decir Pablo a Timoteo, busca hombres idóneos para enseñar a otros hombres. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿con quién estás caminando tu vida cristiana? ¿Quién está caminando contigo? Muchos de nuestros fracasos espirituales son por estar caminando solos. Y lo peor de todo es que cuando caemos solos, nos queremos levantar solos. Hermanos, el discipulado es caminar juntos. Porque, aunque este se usa para las bodas, cordón de... ¿Con quién estás caminando, iglesia?
¿O te basta con solo venir y congregarte? Que eso obviamente es bueno. Pero en la semana, ¿con quién te estás reuniendo para orar? ¿Con quién estás entregando cuentas? ¿A quién le estás escribiendo diciéndole, puedes orar por mí, por favor? ¿O te puedo hacer una llamada? Lo que pasa es que justamente estoy luchando ahorita. Mis hermanos, muchos terminamos cayendo y después viniendo de que, ay, caí. Mi pregunta para ti es, ¿por qué no pediste ayuda antes? ¿Por qué no dijiste, estoy siendo tentado en esto? ¿Pueden orar por mí, por favor? No. No decimos nada, por vergüenza o lo que quieras, caemos y ¿qué hacemos? No hacemos nada. Y seguimos envueltos en nuestro pecado, creyendo que hay Dios en algún momento nos va a volver a dar eso que... No, primera de Juan capítulo 1. Si confesares nuestros pecados. Aquí vemos a un Pablo con un Timoteo. Y lo que quiero que te lleves esta mañana es, aplícalo para tu vida. ¿Quién es tu Pablo? ¿Quién es tu Pablo? Necesitas un Pablo en tu vida. En caso de las mujeres, una Paula. Una Loida, una Eunice. Y no solo necesitas un Pablo, también necesitas un Timoteo. ¿Cuántos años llevas que no discipulas a nadie? ¿Con quién estás caminando y quién camina contigo? Porque esta es la vida cristiana, este es el discipulado. ¿Cursos? Podemos poner 20,000 cursos y llevarlos todos y seguir caminando solos. Discipulado no son cursos, es caminar juntos. 2. ¿Me regala unos minutos? Así hacemos más hambre para... Pablo confiaba en Timoteo, ¿verdad? Lo conocía. Le había encargado varias misiones antes, ¿te acuerdas? Lo dejó en Tesalónica, lo dejó en Corintios, lo dejó en Filipos. ¿Y aquí dónde lo deja? En Éfeso. La tarea de Éfeso era enorme. Y eso nos recuerda muchas veces que puede ser que anhelemos tareas grandes sin querer ser fieles en las tareas pequeñas. Porque luego queremos púlpito, queremos ministerios, queremos esto, queremos aquello. Pero ni el aseo queremos hacer. Porque es que eso es limpieza. El problema de muchos de nosotros es cuando hablamos del servicio es queremos solamente cierto tipo de servicio y minimizar las pequeñas cosas. Cuando en realidad en el Evangelio no hay pequeñas cosas porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Hacemos el aseo para el Señor. Entonces, tenemos que entender que Timoteo es llamado por Pablo y Timoteo no le dice, Pablo, pero si voy contigo, mándame a Éfeso porque es la iglesia más grande. No. Empieza con caminar juntos, empieza con pequeños encargos para que en su momento, ahora sí, Timoteo ve a Éfeso. Y ni siquiera le dice, mira, es la iglesia que más diezma. Vieras cuánta paga ya hay, Timoteo, y te la ganaste. No. ¿A qué lo mandó? A resolver situaciones bien complicadas. No anhelemos cosas públicas, cosas grandes, si empezamos nuestro servicio despreciando las pequeñas cosas. No desprecies ser parte de lo que Dios hace, aún con esos pequeños elementos que se necesitan. Ahorita se ocupa ir a limpiar un terreno. No, yo soy seminarista, dice.
Mi machete es la Biblia. Que luego nos agarramos, ¿no? Yo no uso machete, yo uso espada, dice. Ve con tu espada, ve a cortar por allá. No puedo ir por mi trabajo, pero miren, coopero aquí para que le paguemos otro que vaya a limpiar, pero quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Pero luego, no, es que ahí no me ponen a predicar. A ver, ¿qué vas a pasar a decir aquí? Un gran sermón. Sí, pero no te vemos, pues. No te hemos visto ni levantar un bote de basura. No te hemos visto ni siquiera recibir a las personas en la entrada. Pero queremos púlpito, pero queremos esto, pero queremos aquello. No, hermanos. Es más, si nunca te dan púlpito, tú ya tienes un lugar en la mesa del Señor. ¿No lo vimos en el Salmo 23? Tú ya tienes un lugar en la mesa del Señor. Tu salvación ya está dada por el Señor. Por lo tanto, qué privilegio, lo veíamos. Qué privilegio es decir, Señor, gracias por permitirme servirte en el aseo. Amén, gloria a Dios. Acuérdate, a los que predicamos, dice que seremos juzgados mayormente, más severamente. Por si gustas el púlpito. Pero te lo voy a decir así. Todos los que estamos acá, y aún los que no venimos, predicamos. Predicas con tus acciones. Tus actos nos predican a nosotros. Tus acciones son predicaciones para nosotros. Mi pregunta es, ¿qué estás predicando? No le creas al enemigo cuando te mande dardos diciendo, ¿ves? Nadie te agradece. ¿Ves? Ni te toman en cuenta. ¿Ves? Hiciste eso y los líderes o el pastor ni cuenta se dio. No, es que tú no lo haces para que nosotros nos demos cuenta. Tú lo haces para que Dios sea glorificado. Esto no es como, hermanos, vi un problema allá. Sería bueno que alguien lo hiciera. Qué hermoso sería ahí. Oigan, ¿se acuerdan que allá había un problema? ¿Quién lo arreglaría? Saber. ¿Ven la diferencia? Pero es que hay esto. Pero es que nadie lave los trastes. Pero es que esto. Como vendieran tlayuda. Mejor puro taco venden. Ya, hermanos, crezcamos. Si viste un problema, si viste una basura tirada, si viste que no se arreglaron las sillas, si viste que no se hizo el aseo. Qué fácil es quejarnos, qué fácil es andar criticando, qué fácil es andar señalando. Pero es decir, órale, y eso contagia. No solo el polvo contagia, pero contagia. El hermano, la hermana, mira, la hermana vino temprano y tal. No. Voy a orar por ella, dice. Número 3, la ciudad de Éfeso no era una ciudad tranquila para la plantación de la iglesia, pero era la ciudad que necesitaba el evangelio. Y tú y yo conocemos personas que no son tranquilas, pero que necesitan el evangelio. Entonces, que tus ojos no te engañen. Porque uno podría decir, no, Éfeso para que reciba el evangelio, no. Así decimos a veces nosotros, esa persona para que crea el evangelio, no, está duro. No lo sabes. Solo Dios lo sabe. Y tu trabajo no es convencer a la gente. Tu trabajo es compartirles el evangelio. 4. Pablo reconoce el testimonio de Timoteo y reconoce el trabajo de la abuela y de la mamá de él. ¿Te acuerdas? 2 Timoteo. La fe de tu abuela, la fe de tu mamá. Vale la pena seguir sembrando la palabra de Dios en los niños, hermanos. Vale la pena seguir esforzándonos en educación cristiana y oren. Esta semana vamos a ir a San Cristóbal para ver el tema de las mochilas. Queremos llevar más mochilas a más niños. Queremos que si el mundo está queriendo pervertir a los niños, la iglesia tiene que responder llevando el evangelio a los niños. Y eso comienza para los que somos papás desde nuestra casa. Entonces,
ánimo, aquí vemos un claro ejemplo en Timoteo. Abuela, mamá, Timoteo, vale la pena. El papá, cambiemos esa historia. Que digan, papá y mamá. Y en algún momento van a decir, abuelos. ¿Cuántos quieren ser abuelos? No, ya no. Entonces, ahí está algo que nos da esperanza. Timoteo es asignado a una gran labor. Algunos despreciaban su edad. ¿Te acuerdas que a los corintios le dijeron no lo menosprecien? ¿Te acuerdas? Porque algunos los menospreciaban. Su salud no estaba del todo bien. Pero Timoteo no solo se quedó en Éfeso con el respaldo de Pablo, Timoteo se quedó en Éfeso con el respaldo de Dios. Tú y yo tenemos el mejor respaldo y es el de Dios. Dios está contigo, iglesia. Y si estás aquí esta mañana y eres de Cristo, tienes un llamado de parte de Dios. Él te llamó a algo en específico. Posiblemente sea dentro de la estructura eclesiástica, posiblemente no, pero donde sea que estés, tienes un llamado de Dios. Con su ayuda, cumplámoslo para su gloria. Y si esta mañana no estás acá, hoy es un buen día para poder rendir nuestras vidas a Cristo. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos conocer un poco a Timoteo. Gran testimonio. Pero al final de cuentas, tú nos llamas a caminar también nuestra historia. Y yo te pido, Señor, que podamos ir aprendiendo juntos de esta hermosa carta, desafiante carta. Tal cual como Timoteo no estaba en un lugar fácil, quizás muchos o todos aquí no estamos en lugares fáciles, pero ahí tú nos has puesto y ahí tú, Señor, nos vas a guiar. Gracias, Señor, porque la abuela y la mamá de Timoteo lo guiaron a Timoteo también en la palabra. Ayúdanos a guiar a nuestras familias y te pido de una manera especial por todos los hombres de esta iglesia, ayúdanos a cumplir nuestro llamado de ser pastores de nuestra casa. A veces queremos ser pastores de las iglesias y no queremos pastorear ni nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ese diseño original, Padre. Te pido perdón porque fallamos constantemente, fallamos muchas veces, pero aquí estamos como tu iglesia, Señor. Y ayúdanos a no solo anhelar grandes cosas, sino anhelar servirte donde tú quieras que te sirvamos. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Llévanos con bien y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, hagamos una última oración y en esta última oración yo quisiera...